comparto. Muy bien, buenos días esta mañana a todos. Oficialmente arrancamos nuestra sesión correspondiente a la clase de ética, cátedra de ética de la Universidad Evangélica. Es jueves 11 de febrero y son las 7:05 de la mañana. Quiero darles una cordial bienvenida a todos, decirles que me entusiasma estar con ustedes esta mañana y espero que ustedes también, que estén teniendo una excelente semana. Por ahí estamos pidiendo a todos nuestros estudiantes que enciendan la cámara, que quede como registro. Solo tenemos a Kenny Córdoba y a Melissa Vázquez que están contribuyendo con el desarrollo. Adriana, gracias, con el desarrollo de la clase. Qué bien por ahí. Ya les he dicho de que no nos interesa mucho en esta nueva faceta en donde estamos parados hoy. No nos interesa mucho que estén en la cama, que todavía no estén arreglados. No, eso no nos interesa. Que participen nos interesa. Que las luces estén encendidas, eso sí nos interesa. Si estás desayunando a esta hora de la mañana, buen provecho. Pero les doy una cordial bienvenida y fíjense que les cuento que hoy tenemos que avanzar bastante porque ya veo que ustedes son un grupo que participa, que se comunica conmigo, que estamos conversando durante la sesión y ya tenemos básicamente 3 sesiones. Se nos está acabando el tiempo antes de la primera evaluación parcial. Ya estamos bien cerca, un par de sesiones más. Por lo cual, quiero decirles 2 cosas. Número 1, asegúrense cada semana de que están entrando al aula virtual y que, por favor, están revisando este asunto de las asignaciones, las pequeñas asignaciones que yo les estoy dejando. A veces yo estoy cometiendo algunos errores en cuanto a los permisos para poder acceder a entregar las tareas. No se preocupen, yo también me equivoco, yo también cometo errores. Y entonces les agradezco que se comuniquen y me dicen, miren, no lo ha habilitado, habilítelo, chévere, yo lo estoy corrigiendo eso. Entonces, revisen las tareas porque recuerden que la suma de esas pequeñas tareas nos va a dar la nota de laboratorio. En lugar de estarles dejando un trabajo extra, mejor estamos reforzando el aprendizaje con una pequeña tarea. Tengo que escribir un par de líneas, tengo que entrar a un foro, una cosa por el estilo. Ay, tengo que enviarle esto al licenciado. No dejen todo para la última semana porque se van a llenar de un montón de trabajos finales. Todas las demás cátedras que tienen, todas las demás asignaturas, sí les van a dejar un trabajo. Y entonces van a tener un montón de cosas por escribir en ética y escriben mal y entonces van a sacar mala nota. Mejor esta semana dedíquenle unos 30, 40 minutos, saquen todas las tareas que no han hecho, envíenlas. Todavía creo que puedo habilitarles para que las envíen y tengo algunos estudiantes que por primera vez están con nosotros, que me estaban diciendo que habían inscrito tarde y en periodo extratemporáneo y que no sabían cómo estaba la onda. Yo les voy a pedir que la semana pasada repitan lo que hicieron en la cátedra. Alguien que tiene el contacto de WhatsApp del grupo de ética, yo no. Ahí está, muchas gracias Samuel por compartirlo. Ahí está, miren, si no estás parte del grupo de WhatsApp, pues aquí Samuel en el chat acaba de mandar un acceso. Cópienlo y entren al chat porque ahí están organizándose en los grupos. Sobre lo cual también quiero decir que nuevamente muy poca gente me ha enviado sus grupos de trabajo. Y ya empecé a recibir estos correos diciendo, ay, mire, Lick, yo quisiera hacerlo solo. Fíjense que nosotros solo somos 2, nosotros solo somos 3, licenciado. Y queremos saber si se lo podemos entregar así. Y mi respuesta es, no pueden. Yo pedí grupos de 5. Entonces hagan grupos de 5. No fueron 3, no fueron 2, no fueron 4, son 5. Entonces, necesito que aprendamos a trabajar en equipo porque les estoy pidiendo algunas cosas individual, pero a partir de la próxima semana les voy a pedir un par de ensayos en equipo para que empiecen a carburar. Entonces, si no tenés grupo de trabajo, debes al final ahí en el chat escribir, hey, yo no tengo grupo, a quien le falta integrante, ¿verdad? Para que se incorporen. Por aquí tengo también la compañía de un par de estudiantes de 4º, 5º año. Hey, bienvenidos. Esperamos que se integren al grupo de la mejor manera posible, que formen parte rápido del desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos. En cuanto a los anuncios, arrancamos esta mañana.
hemos estado viendo algunos elementos. Les comparto la pantalla porque aquí ahorita solo estoy yo viendo. A ver, estamos acá. Por aquí, de acuerdo, Daniela. Intente reconectarse pronto. Aquí estamos. Muy bien, hemos arrancado con esta unidad y lo que estamos viendo pues es un poco sobre el desarrollo etimológico de la palabra y hemos estado aprendiendo sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que significa la palabra ética y moral también, y estamos por cubrir 9 conceptos. Yo voy a dedicar esta mañana 30 minutos al desarrollo de esta clase y luego me voy a pasar a la siguiente clase. Quiere decir que si no termino de cubrir los 9, no se preocupen. Voy a grabar un video y se los voy a publicar en la página. Ahí estoy subiendo todas las clases. Y entonces ya tenemos el concepto de ética. Ya sabemos que se trata de las costumbres, de las maneras de ser, y que como disciplina filosófica ya sabemos que lo que estudia es la conducta del ser humano, porque el ser humano es el objeto de estudio. Solo el ser humano tiene ética, solo el ser humano tiene moral. Entonces, es una disciplina que logra reunir todas estas características de ciencia, elabora hipótesis y teorías, expone conceptos y, por supuesto, categoriza de acuerdo a la experiencia. Y lo que hemos dicho es que la filosofía tiene que ver con estas dos cosas, que la ética como concepto filosófico tiene que ver con las normas y con los valores, con el deber ser y con el ser, ¿verdad? Con lo fáctico también. Entonces, por ahí es donde vamos, ¿verdad? Por ahí es donde estamos. Dijimos que la ética es normativa y que la moral es punitiva. Eso es lo que hemos dicho hasta hoy. Aquí estamos, ¿verdad? Si existe un criterio general que nos permite saber cuál es el concepto moralmente correcto. La ética es un código de reglas y principios que nos ayudan a distinguir ese código. Y entonces después empezamos a hablar de moral y dijimos que la moral tiene que ver con estas costumbres también y con normas también que se consideran buenas. ¿Qué es bueno? ¿Quién lo llama bueno y por qué lo vamos a llamar bueno? Pero nos ayudan a tener categorías: bueno, malo, justo, injusto, y que nos ayudan a dirigir y juzgar el comportamiento de las personas en la comunidad, que empezamos a ver que como sociedad, como comunidad, como estudiantes decimos, este profesor es bueno. ¿Por qué decimos eso? Por estos criterios, este profesor es malo. ¿Y cuáles son los criterios para llamarlo malo? Y entonces también estuvimos viendo esto, los dos aspectos de los que les hablaba, el aspecto normativo y el aspecto fáctico, y la moral, ¿verdad? La ciencia del deber ser, pero también la ciencia de lo que es, Y entonces la moral siempre nos dice, es que así deberían de ser las cosas. Pero ¿cómo son? En la realidad, ¿cómo son? Así es la moral, esta combinación. Por un lado, tenemos el plano normativo, ¿cómo debería de ser? Y por el otro, el plano fáctico, ¿cómo sucede? ¿Cómo es en la realidad? Y el balance entre ello es importante. Las sociedades en el mundo han venido evolucionando a lo largo del tiempo y adaptando su propio sistema de valores morales, manteniendo a las personas en contacto con su realidad. Eso ha facilitado el desarrollo de las sociedades, la aceptación de los mismos, el desarrollo de los grupos de personas. Entonces, es una filosofía del deber ser que es impuesta por el entorno de un país, por la religión, por la tradición, por la ley, por la familia, y a mí me gusta decir por uno mismo, porque uno mismo hace su propia escaleta de su propio código de valores éticos y morales. Nadie te lo impone. Ahora, vimos que la moral, pues la ética, perdón, es individual, es normativa y tiene un marco regulatorio, en tanto que la moral es colectiva. La moral se trata de la ética de todos nosotros, puesta de acuerdo, pero la moral también es punitiva. Porque la moral es la que te da una sentencia que te lleva a la cárcel. La ética solo te dice, según el código, según el reglamento, existe una sanción por robar, por matar, por dañar la propiedad privada, pero la moral entonces toma todos estos códigos que también contienen leyes y sanciones y te llevan a un juicio, te sancionan, y un juez, un jurado, es el que decide la penalidad por tu libre albedrío, por tu decisión de actuar de la manera en que actuaste,
pero que ahora debes aprender también a lidiar con las consecuencias de la misma. ¿Ok? Entonces, aquí lo que van a encontrar es esta tablita, la tablita con las diferencias entre ética y moral, ¿verdad? Y un cuadro comparativo que yo también se los pedí como tarea. Espero que me lo hayan mandado, que lo estén trabajando o que lo hayan trabajado ya. Por ahí, ¿verdad? Yo les dejaba algunas diferencias que les podrían servir para clarificar en cuanto a su definición, en cuanto a su flexibilidad, a su significado, a su origen, a su tiempo. Ahí hay un montón de información y les voy a revelar un secreto. Para esto, pues, hasta les dejé un video, ¿verdad? Que les ayuda a comprender mejor todo este asunto. Les voy a revelar un secreto porque quiero que sepan que conmigo el examen no tiene cascaritas, no tiene trampitas, no tiene cositas escondidas. No, 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 a mí esas cosas no me gustan. Yo voy de frente. Y a mí, que sepan que yo evalúo lo que está en las presentaciones de nuestras clases, porque eso es lo que estudiamos, nuestras presentaciones, y yo evalúo la clase, la discusión que tenemos en la clase. Yo pongo atención y tomo notas. Aquí tengo una libretita donde yo estoy tomando notas de los comentarios que ustedes hacen. Y entonces yo en el examen muy probablemente les voy a escribir así. De acuerdo a lo visto en clase, discutimos esta idea. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación? ¿Cómo? ¿Me está preguntando mi opinión? Correcto, porque la ética, en la evaluación de ética, no se trata sobre una fórmula matemática de 2 más 2 es 4. Aquí se trata de que expongas lo que has aprendido, tus ideas, tus criterios, tus pensamientos. Entonces, para el examen que voy a estudiar, las presentaciones de las clases y voy a repasar los videos, porque de ahí es donde el profesor va a sacar el examen. De ahí no se va a andar inventando nada, no va a sacarse. Primero nos dicen que 2 más 2 es 4 y después me piden el radio del sol y que le saque la hipotenusa proyectada en el reflejo del espejo posterior de mi... No, 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 esas cosas, miren, eso no va conmigo. Que sepan desde ya que lo que yo les voy a preguntar está en las presentaciones de las clases. Ahora, regresamos a lo que tenemos pendiente y démosle a este volado que se llama conducta. Miren, la conducta. La conducta es otro fruto de este árbol en el que encontramos las características de la ética, la moral del ser humano y también pues aquí tenemos la palabra conducta. La conducta es la manera de comportarse en una situación determinada o general. ¿Qué es el sinónimo entonces? La palabra comportamiento. Cuando hablamos de conducta, hablamos del comportamiento de una persona. Se refiere la conducta a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece en su entorno. ¿Cómo es ese asunto? Es que a veces las personas tienen ciertas reacciones que no son, digamos, naturales, normales. Es que yo soy bien calmado, pero cuando me buscan, me encuentran. Así es como algunos dicen. Otro dice, no, es que yo soy de mecha corta. Sí, significa que tienes un carácter débil. Algunos lo dicen al revés, dicen carácter fuerte. No, carácter fuerte es una persona que tiene dominio propio, que puede controlar sus emociones, que en salvadoreño nosotros decimos que lo están cucando, lo están provocando, pero no cae. Ese es uno de conducta fuerte, de carácter fuerte, porque frente a estos estímulos no sucumbe, todo lo contrario, resiste, se mantiene con calma, piensa bien, es ecuánime. Una persona de carácter débil es una persona que por nada y nada se enoja y estalla. Entonces de eso estamos hablando, de la conducta, de la manera de comportarse frente a una situación determinada o frente a una situación en general, del comportamiento, así es como lo decimos, del comportamiento decimos nosotros. Ahora, manifestaciones de la conducta. Por ejemplo, la manera de realizar las funciones vitales o de responder a ciertos estímulos. Tras el nacimiento del niño, su nacimiento, perdón, el niño posee una serie de conductas que son reflejos, como
la mamá le acerca el pecho, le acerca la mama y el niño como un reflejo succiona porque entiende que de ahí se va a alimentar. Llorar es un reflejo. Ha estado en un lugar que es cálido, que es oscurito, donde él está en esta posición fetal muy cómodo, escuchando los sonidos de la mamá siendo alimentados y de repente sale y lo primero que ves aquel gran lamparazo de luz LED enfrente de él y el gran ruido de las enfermeras y los doctores y la mamá, ¡ah! Y el bichito lo primero que hace es llorar. Que por qué me sacaron del lugar tan cómodo, yo estaba dormido, ¿por qué me trajeron a esta babosada del lugar aquí? Claro que sí, esto es un reflejo. El niño está cambiando de ambiente y frente a esta nueva situación, él responde con el llanto. Ah, mira, no sabía por qué lloraban los niños. Bueno, ahí te dejo tan solo una alternativa. Pero además, fíjate que hay varios tipos de conductas, varios tipos. Por ejemplo, la conducta agresiva. Ah, vos conoces a esta gente. Hay varias manifestaciones, varios tipos de conducta. Esta es una de ellas, la conducta agresiva. Esta se trata de personas que tratan de satisfacerse a ellos mismos. Primero yo. Y entonces disfrutan el sentimiento de poder. Les encanta tener la razón. Nadie tiene la razón, solo ellos tienen la razón y todos se equivocan. Y además tienen la capacidad de humillar a los demás, Seguramente tú conoces a alguien que se parece, ¿verdad? Que tiene conducta agresiva. Hay otro tipo de conducta que se llama la conducta pasiva. La conducta pasiva se trata de personas que son un poquito más tímidas. Estas personas ocultan sus sentimientos, nunca nos dejan saber qué hay adentro del corazón. Tienen sensaciones de inferioridad, inseguridad y están siempre solitos, apartaditos ahí, ¿verdad? Es que son menos. No es que son menos. Tienen una conducta bien pasiva. Son tranquilos, decimos nosotros, ¿verdad? No saben aceptar cumplidos. Por ejemplo, a uno de hombre nunca le enseñan a aceptar cumplidos, nunca, qué bien te ves, qué guapo te ves. Y en casa esto no es una costumbre, ¿verdad? No es una costumbre. No nos enseñan, vení, te voy a dar un beso, te voy a dar un abrazo. Esto no se practica mucho en nuestra sociedad y en nuestra cultura, sobre todo el día de hoy. Y entonces, cuando en la calle al joven, a la señorita, le hacen un cumplido, a veces lo que sucede es que siente un poco de vergüenza, ¿verdad? Y se enrojece y, ay, no me digas esas cosas. Y no sabe qué está pasando, no entiende cómo digerir el asunto. Bueno, es que también es una conducta pasiva, vamos a decirlo. Este tiene una conducta que es pasiva, es tranquilito, ¿verdad? No suelen ser personas enérgicas, no. Es más, los que tienen la conducta agresiva, estos que al final ven, suelen ser enérgicos, se aprovechan de los que tienen conducta pasiva, porque los que tienen conducta pasiva, ellos no suelen ser enérgicos. Y entonces los enérgicos se aprovechan de ellos. Hay otro tipo de conducta, la tercera, y es la conducta asertiva. Asertiva. Hemos visto tres: la agresiva, la pasiva y la asertiva. Este tipo de conducta es muy especial. ¿Por qué? Siempre cumplen con sus promesas. Son personas que tienen palabra. Sí, a tal hora, a las 7, allí estaré, y están 10 minutos antes. Yo te llamo y en efecto realizan la llamada. Yo voy a estar allí, te lo prometo, ¿ok? Te confío. ¿Por qué? Porque eres una persona asertiva. Cumples tu promesa, cumples tu palabra. Reconocen sus defectos y virtudes. No se enojan cuando les dicen, estás alzando la voz. Yo no estoy gritando. Escúchate, estás alzando. ¡Que no! Y entonces, estos no, ¿verdad? Reconocen sus defectos, reconocen sus virtudes, saben que son competentes para hacer esta acción, o dicen, fíjate que yo soy muy malo para hacer eso, yo tengo mala letra, mejor otro que escriba y yo voy a aportar mis ideas. Tiene conducta asertiva. Se siente bien consigo mismo y también hace sentir bien a los demás. No anda achicando al gordito, al flaquito, al peludo, al pelón, al chiquito, al alto.
este maricuete, este enano, este gordo, este flaco, qué colocho, buena, pelo lindo. No anda diciendo esas cosas ridículas, porque acepta a las personas como son, reconoce que son diferentes y que todos somos diferentes. Es más, los hace sentir bienvenidos, los hace sentir parte del grupo, que son amigos, respetan al resto de los demás, acaban cumpliendo con sus metas. Fíjate, estas tres tipos de personas, y seguramente tú te puedes identificar con uno de ellos. Si eres de conducta agresiva, si eres de conducta pasiva o si eres de conducta asertiva. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, te sirve para la vida, para identificar algunas posibles falencias que tengas hoy en el carácter de tu vida, en tu conducta. Yo soy muy enojado, algo para corregir. No es bueno ser enojado. Trae muchos problemas andar siendo enojado con todo el mundo. Yo soy muy pasivo, también es algo para corregir. Lo mejor es tomar iniciativa, ser amigo, saludar, cumplir con lo que uno promete. Quiere decir que el ideal es tener lo más cercano posible a una conducta asertiva, que trabaja en equipo, que cumple lo que promete, que le da la bienvenida a todo el mundo. Esto es de mucha importancia para la vida, no para la clase. Porque aquí no estamos hablando de teoría, aquí estamos hablando de cosas importantes para el día a día, para cuando tengan que trabajar con sus compañeros, con sus colegas en el trabajo, ¿verdad? En la calle, conducta asertiva necesita el mundo. Ahora, ¿cómo se entiende la conducta entonces? Bueno, la conducta se entiende a partir del comportamiento de esta persona. Un comportamiento que además es observable, observable. No basta con que yo diga, no, es que yo soy asertivo, yo soy asertivo. Ajá. En tu conducta se observa que lo que eres es un agresivo. Eres un agresivo y un agresor. Mira, contrólate, desarrolla la capacidad de ser asertivo. Es la conducta, el comportamiento de un sujeto que se puede observar. Así es la definición del término. Ahora, en ética, la conducta es aquella sociedad, es aquella que la sociedad acepta como correcta o buena. La conducta de esa persona es buena. La conducta de esa persona es correcta. Con referencia a nuestro código moral, ¿verdad? Con referencia a nuestro código moral. Y como ya hemos dicho, la moral es la conducta, ¿verdad? Las costumbres, cómo esta persona se desarrolla en la sociedad, Pues ahí, este asunto de la conducta, uno más, y es la obligatoriedad. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, la obligación en ética es la comprensión que ejerce la razón sobre la voluntad. La razón, la manera en cómo yo decido, pienso antes de actuar. Mi voluntad es mi deseo natural de hacer las cosas. Mi voluntad es mi derecho. Mi voluntad es lo que a mí me place. A mí me da la gana hacer esto. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque yo quiero. Bueno, estamos hablando de tu voluntad. Pero la obligatoriedad se define a partir de la palabra obligación. La presión que ejerce la razón, el pensamiento crítico, observar antes de actuar, pensar antes de hablar, la razón sobre la voluntad en frente de un valor, hacer lo correcto, decir la verdad, ser honesto. Pero es que si yo digo la verdad y aquí viene el razonamiento lógico, entonces me voy a ver envuelto en una situación complicada. Y tu voluntad te va a decir, huye, no seas dundo, miente, roba, engaña. Ok, aquí viene entonces esta dualidad, aquí viene este conflicto de intereses. Lo que es la razón y la voluntad empiezan a discutir entre ellas, a ver quién tiene la razón. La obligación ética no es la obligación que se siente por la presión externa. No, nadie te está obligando a actuar de manera correcta. Nadie te está obligando a hacer lo bueno. Esto es algo interno, personal, es una decisión intrínseca. No es una acción psíquica originada por el inconsciente. Es que yo no quería hacerlo, pero una fuerza interior me obligó. No. Ninguna de esas cosas, ¿verdad? Está lejos de ser una presión originada en la autoridad, en la sociedad. La obligatoriedad tiene que ver con
decisión racional de una persona. Hay dos tipos, yo he aprendido a reconocer a estos dos tipos de personas en la obligatoriedad. Aquel que dice la verdad porque internamente ha decidido que ese es un valor en su vida, que quiere vivir diciendo la verdad y que lidia, trabaja con las consecuencias de decir la verdad. A veces decir la verdad no siempre es bien recibido, pero es la verdad y es un valor ser honesto, ser transparente. Y hay este tipo de personas, el que internamente se apropia del valor. Esta verdad es mía y nadie me la va a quitar. ¿Quién te obliga a decir la verdad? Nadie. Pero el otro sujeto es el que dice la verdad porque tiene miedo de ser encontrado mentiroso, porque tiene miedo de las consecuencias de su mentira, porque tiene miedo de que todo lo que ha montado el escenario se le caiga. Entonces hay dos tipos de personas. El que roba, aquel que roba porque dice, es que mis hijos no tienen que comer, yo no encuentro trabajo y estoy robando por necesidad. Y esta persona llega a la conclusión un día de que robar no es la solución. Y entonces deja de robar. ¿Por qué deja de robar? Porque internamente decide que quiere ser una persona honesta, trabajadora, que quiere contribuir a la sociedad. Pero hay otro que deja de robar porque tiene miedo de ir a la cárcel. Ahora, la obligatoriedad habla de cuál de los dos. A ver, ¿qué me dice Daniela? ¿De cuál de los dos sujetos habla la obligatoriedad? ¿De aquel que internamente decide o del que por la presión de no ir a la cárcel deja de robar? ¿De quién está hablando la obligatoriedad? La obligatoriedad para mí habla acerca de la persona que decide dejar de robar porque quiere ser una mejor persona. Sí, correcto, excelente. Este es el concepto. Muchísimas gracias. Porque quiere ser mejor persona y no porque está obligado. Cuando una persona capta un valor con su inteligencia, con su racionalidad, se ve solicitado. Él mismo tiene el deseo de realizar aquel valor. Entonces, la inteligencia propone a la voluntad realizar aquel valor. Hey, mira, digamos la verdad, seamos honestos, no robemos, eso no es tuyo, no lo toques, no te pertenece. Justamente un valor tomado con inteligencia. Entonces este valor viene y le propone a la voluntad, hey, no lo hagas, eso es malo, detenete, eso es injusto. Que ahí va la onda, ¿verdad? La obligatoriedad. ¿Alguien te obliga? No, es interno, es interno. La inteligencia presiona suavemente, sin suprimir el libre albedrío, ¿verdad? Simplemente ve una necesidad objetiva y como tal la propone, la propone. Ahí está, ¿verdad? Por ahí está. Ahora, uno más para poder dar avance, ya que solo me queden algunos poquitos porque son 9 y esta mañana solo vamos a ver quizás unos 5. Este asunto de los valores, y es que cuando hablamos de los valores, hablamos pues sí de un conjunto de principios que no son negociables. ¿Cuáles son tus 10 valores? ¿Cuáles son tus 10 valores? 10 valores con los que vivís. Fíjate, esta mañana yo te voy a hacer un desafío. Cuando terminemos la clase, escribí una lista en orden de 10 valores y al principio escribílos en desorden. Pensá en 10 valores con los que tú te identificas. No en orden necesariamente, ¿verdad? Para que no sientas presión de cuál va primero, cuál va después. Pero quiero que escribas 10 valores que tengan que ver con tu vida, con los que vos te identificás y que los podás escribir, por ejemplo, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la sensibilidad, estos tipos de valores, ¿verdad? La benevolencia, la caridad, la fe, el amor, la justicia. Ok, ahí están los ejemplos. Ahora, ¿qué quiero que hagas? Cuando ya tengas 10, los ordenás. ¿Cuál es tu primer valor? ¿Cuál dirías tú? Este es el valor que está por encima de todos. Y así,
en orden ascendente. El más importante primero, y luego el segundo, y luego el tercero. Y cuando ya tengas esa lista de valores, quiero que te observes cumpliéndolos. Si es cierto que esos valores están en tu vida. Porque como te digo, hablar sobre valores es una cosa, ponerlos en práctica en la vida real es otra. A veces las personas dicen, ay, a mí me encanta la verdad como valor, pero es un refino mentiroso. Siempre miente. ¿Y por qué no mandó la tarea a tiempo? Ay, viera, Lick, es que ese día, si es que todo falló, el internet, la energía y mentiroso. En lugar de decir la verdad, se me olvidó, licenciado, perdone, quiero aceptar la responsabilidad de mi conducta y simplemente lo olvidé, no cumplí con lo que usted exigió. Y entonces así es como van ensayando para ir después al trabajo. Llegan al trabajo y no cumplen con lo que se les ha pedido. Ramírez, ¿por qué no hiciste lo que se te pidió? Viera, jefe, que anoche mi niño se puso bien enfermo y pronto el jefe averigua que ni está casado y que tampoco tiene hijos. Y por mentiroso lo que termina sucediendo es que lo despiden. Pero cuando le preguntan, ¿cuál es tu valor número uno? Ponen, decir la verdad. Ah, semejante mentiroso. No. Encontrate que esos valores de verdad son tuyos, que los pones en práctica. Muy bien, entonces un poquito más sobre valores, ¿verdad? Son no negociables, yo no los vendo, no los cambio. Decir la verdad, ser honesto, ir de frente, la justicia no se cambia por nada, ni por nadie. Puede tener un individuo o un grupo de personas, una empresa, una religión, un país. Y aquí tenés más, mira, los valores son internos. Los valores son además subjetivos y representan aquello que sentimos con más fuerza, que orienta nuestra conducta. Es un valor adentro, desde adentro. Los valores ayudan a gobernar la conducta y los principios se encargan de las consecuencias de esta conducta. Por ahí, entonces, el asunto del valor. Entonces, voy a parar aquí, me quedan el tema de los principios, el tema de las intenciones, el libre albedrío y la virtud. Yo les voy a cargar un par de videitos por ahí, se los voy a cargar para que quede claro, lo voy a explicar en un video. Háganme la seña de pulgar arriba. ¿Quiénes de ustedes ven los videos que yo estoy subiendo en el aula virtual? ¿Quiénes han visto los videos del aula virtual? A ver, la señita de pulgar arriba para que yo sepa. Por ahí hay un icono excelente. Hay un par, 3 nada más. Los demás no han visto. Qué tremendo. 4, 5, muy bien, 6. Es que fíjense, deben verlos porque es material extra. Yo les he cargado en el aula virtual material extra que les ayuda a entender la clase. Esta mañana, al final de la clase, ustedes van a ver que yo les he dejado otra vez una pequeña asignación, una lectura bien pequeña, se las voy a mostrar ahorita. Esta lectura es una lectura obligatoria en la cátedra de ética. Platón escribió un libro que se llamó La República y Platón en este libro nos cuenta una historia sobre el hombre de las cavernas y entonces el hombre de las cavernas empieza acá, mira, después de eso proseguí y aquí está la explicación. Compara nuestra naturaleza, ok, nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con experiencia como esta. Y ahora dice, represéntate, o la representación es esto, hombres en una morada subterránea en forma de caverna. Entonces ya nos está contando que hay personas que están en una caverna subterránea, que tiene la entrada abierta a toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Ok, ahí va la historia de Platón y el hombre de las cavernas. Seguramente la lectura es un poco distinta a lo que estás acostumbrado a leer, hasta que a veces van a decir, yo no entiendo esta carambada. Bueno,
Te he puesto también un video en el aula virtual para que el video también lo puedas ver y entonces puedas entender de qué se trata el asunto de Platón, presentándonos al hombre de las cavernas. Aquí en la clase les voy a mostrar. Esta es la clase correspondiente a nuestra sesión, nuestra tercera sesión. Ahí hay un foro para preguntas. Aquí está la clase de hoy. Y aquí está una explicación de la historia, un video de explicación de la historia. Ahí lo está corriendo, como ven. Ya arreglé el asunto de que a veces no lo corre. Hoy sí corre los videos, pero además les estoy poniendo aquí el hombre de las cavernas. Entonces ahí ustedes van a ver cómo fue que Platón dibujó esto. Los dos hombres encadenados desde pequeños que no pueden girar la caverna, viendo de frente siempre la luz exterior afuera. Entonces, si ven, ahí está toda la explicación para que ustedes puedan ver y distinguir. Ahora, esta mañana también quiero, antes de avanzar un poquito más, presentarles nuestro tercer contenido en la unidad 1. Siempre la unidad 1, pero el contenido que vamos a ver es un poquito de historia. No hay derecho, es algo que nosotros decimos, ¿verdad? No hay justicia. El fin no justifica los medios. Entonces, son expresiones que nosotros decimos, ¿verdad? Hablando de la ética. Además, hablamos de la ética y la moral como el carácter de las personas, las costumbres de ellos, ¿verdad? Y este fue un ejemplo del que hablamos, ¿verdad? Una de la otra, están pensando, pobrecita esta mujer que está viviendo con estas costumbres, con esta cultura que la denigra, que la expone, pobrecita ella. Una de la otra piensan y sienten lo mismo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice que es bueno o malo, verdad? Bueno, la ética nos ayuda, la moral nos ayuda a distinguir estos elementos, a verlos con claridad, pero también debemos hablar de la historia de la ética y de sus grandes referentes. La historia de la ética es tan antigua como la historia del ser humano mismo. El más primitivo de los seres humanos tenía idea de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo justo, de lo injusto, del deber ser, de las virtudes, y el ser humano siempre ha buscado la manera de determinar y de justificar sus acciones, siempre. Entonces, fíjate, aquí yo les voy a poner a ustedes algunos de los grandes épocas y de los grandes representantes, escuelas de pensadores de el asunto de la ética. Ahí es como vamos a verlo, 4 grandes bloques: la Edad Antigua, entre el año 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Luego la Edad Media hasta el 1492, los 1400 son la Edad Media, y luego la Edad Moderna, el 1500 al 1900, y luego pues lo posmoderno. Después de 1900 le llamamos a esta época posmodernismo. Y aquí están, mira, por ejemplo, en la Edad Antigua encontramos a esta escuela de grandes pensadores. Encontramos a Pitágoras, a los presocráticos y a los sofistas, quienes, por ejemplo, decían, Pitágoras concebía la idea de armonía en el universo, que lo conlleva la concepción de un alma natural capaz de unirse con el universo. El alma se une con el universo, y cuando el alma y el universo están conectados, entonces el ser humano refleja belleza, refleja armonía. Pitágoras era el que decía eso. Pero los presocráticos, por ejemplo, fueron los primeros en hacer la reflexión cruda sobre la ética. Buscaban el medio metrón de las cosas, el punto medio, pues, el punto medio, el metrón, la cosa equilibrada, el balance, ni muy para allá ni muy para acá. Y entonces definieron como punto medio de las cosas la arete. La arete proponen como virtudes principales. La arete es la búsqueda de la virtud, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la justicia. Entonces, los presocráticos, ¿verdad? Estos pensadores filosóficos antes de Sócrates. Aquí hay algunos de los presocráticos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes,
Pitágoras, Heráclito, todo eso son los presocráticos. Y luego vamos a encontrar a los sofistas, ¿verdad? La palabra sofista se conoce como el experto en retórica. Eso es lo que significa, un experto en retórica. En la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Y entonces los sofistas hablaban de el hombre es la medida de todas las cosas, tanto el individuo como el colectivo. Entonces, si vamos a establecer una medida, que sea el hombre. Y entonces Trasímaco decía que el derecho era la máxima fuerza y centraba todo en un positivismo moral. Y entonces, por ahí van entonces los de la edad antigua, los representantes de la edad antigua, hasta que llegamos a los que ustedes conocen, ¿verdad? Sócrates. Sócrates decía, conócete a ti mismo. El intelectualismo consiste en que si alguien conoce el bien, no puede hacer el mal. Solo el ignorante es malo, Sócrates. Y Platón decía, la plenitud del ser humano con la perfección moral empieza con la ética, con la perfección personal. Y entonces Platón reduce a una moral intuitiva, intuyo que esto es bueno, distingo que esto es malo, pero exige estudio y trabajo y observación. Ahora, lo que me encanta de Platón es que él decía que una persona buena es una persona sabia es una persona feliz, y una persona feliz es una persona que actúa con ética. Todo lo contrario, el malo es una persona ignorante, el malo es una persona incapaz, el malo entonces es una persona infeliz, y por eso el malo es antiético, antivalor, antisociedad. Así era Platón. Y también tenemos a los socráticos menores, ¿verdad? Los socráticos menores. Sócrates fue un gran pensador, pues sí, ya sabemos. Y entonces también tenemos aquí en la edad antigua a uno de mis favoritos, a Aristóteles, porque Aristóteles apuntaba siempre a la felicidad. El hombre es un ser intencional. Es un ser intencional, actúa para alcanzar fines. Y la felicidad, la búsqueda de la felicidad, decía, para eso sirve la filosofía, para eso sirve la ética. La felicidad se da al cumplir el fin principal del hombre, que es el bien, la contemplación. Es una ética intelectualista, decía él. El fin del hombre radica en la inteligencia. Entonces, Aristóteles decía que una persona que era sabia, inteligente, que tenía conocimientos, que estudiaba ciencia, era una persona buena, de buenas acciones, por tanto era una persona feliz. Y allí, ¿verdad? Por ahí van más. Tenemos también a los estoicos que hablaban sobre el materialismo y el determinismo. Importante, ¿verdad? Los estoicos, hablando del materialismo, por ejemplo, Zenón de Sitio era un gran pensador y representante de la escuela de los estoicos, que decían, el hombre tiene un destino, aunque eso no le impidió tener alguna idea del alma, pero siempre hablaba sobre este asunto, la dualidad entre el materialismo y el hombre determinado a hacer algo. Bueno, después, en esto de la historia, encontramos a San Agustín. Con San Agustín quizás ustedes se encontrarán un poco más identificados, porque San Agustín ha escrito cosas importantes. Por ejemplo, San Agustín, él es el precursor aquí, no, perdón, me estoy equivocando, lo estoy confundiendo con Santo Tomás de Aquino, pero San Agustín, este está conectado con la ética cristiana, que trata del soberano bien, el que tiende en todos nuestros actos. Buscamos la felicidad. Esa es la posesión de la ética para San Agustín. Las almas reciben de Dios la iluminación, decía él. Y entonces estas almas, ahora que ya están iluminadas, sus acciones son notorias, son acciones de igualdad, de prudencia, de templanza. Entonces, por un lado tenemos la escuela griega que buscaba la inteligencia, la razón, el pensamiento, el análisis, la observación, y decía, los ignorantes son malos.
no tienen luz, por eso sus acciones son malas, por eso son antivalor, antimoral. San Agustín plantea una situación distinta, una conexión con Dios. Esta persona ha conectado su alma con Dios. Por eso es entonces que sus acciones son buenas. Hey, ¿cuántos de ustedes vieron la serie Vikingos? ¿Cuántos de ustedes vieron la serie Vikingos? Algunos, a ver, déjenme saber, nunca han visto la serie Vikings en Netflix, nunca vieron la serie. Bueno, una serie que pueden ver, una buena serie, se las recomiendo, ¿verdad? No por los valores éticos, pero por los principios históricos que hay ahí. Yo la vi, Hola. yo la vi. Buenísimo, Francisco. Gracias, Francisco, por comentar. Y es que en esta serie hay una cosa bien interesante. La mayoría de los vikingos tienen su propio sistema de creencias y su propio sistema religioso y sus propios dioses. Ellos no creen en el cielo como la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Aquí nosotros en esta parte del mundo, los occidentales, nosotros creemos en el Dios cristiano y en Jesús, el Hijo de Dios, Jesús mismo Dios, ¿verdad? Y entonces la promesa de Dios es que si nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nos vamos al cielo. Y entonces ahí está la conexión de San Agustín, el alma que conecta con Dios. Ahora, un cristiano obra buenas acciones, porque ya ha conectado con la luz. Pero allá los nórdicos, ellos no creían en este Dios único. No, ellos tenían un montón de dioses, ¿verdad? Odín y Thor y todos los demás dioses. Y al cielo ellos le llamaban el Valhalla. Y entonces para ir al Valhalla uno tenía que morir como un guerrero. Y por eso vemos que ese pueblo, los pueblos nórdicos, Asia, Noruega, Islandia, Finlandia, Groenlandia, eran grandes viajeros, pero también grandes guerreros. Esos andaban peleando por el placer de pelear, porque a ellos, para ir al cielo, al Valhalla, no había mejor cosa que morir en batalla mostrando valor. ¿Y cuál era la gran ilusión? Bueno, la gran ilusión era estar en los salones del Valhalla, bebiendo cerveza con Odín, en una fiesta sin terminar, teniendo orgías con todas las valquirias, y aquí, oh chica, o sea, era un gran bacanal realmente. Y el volado pintaba como, no sé, al mejor estilo del carnaval de San Miguel, Forever and Ever y Never End, ¿verdad? Entonces, puya, esa onda era imagínate que te digan que si te vas a morir peleando y mueres en medio de una batalla, lo que vas a ir es a tomar, a comer, a ponerte bolo, a tener tanto sexo con tantos hombres y mujeres como quieras. Puchica, o sea, cualquiera en medio de nosotros, en la sociedad en la que nosotros vivimos, diría, no, hombre, eso es un bacanal, ¿verdad? Y a algunos les resulta atractivo, algunos no. Cuando los vikingos llegaron a América, perdón, América no, todavía no, cuando llegaron a Europa, particularmente Inglaterra, se encontraron con este choque religioso entre el Dios de los ingleses, quienes los ingleses decían, estos son paganos. Y miren sus acciones. ¿Por qué vienen a matar? ¿Por qué vienen a robar? Porque no han conectado con Dios. ¿Y saben cómo los perdonaban? Cuando se hacían cristianos, cuando los bautizaban y cuando aceptaban la imposición de la religión para la redención de sus pecados. Y por el otro lado, teníamos a los nórdicos que pensaban, de ellos no los llamaban paganos, pero los llamaban ignorantes. Decían, ¿cómo vas a creer que Dios solo tiene una representación? Eso encapsula a Dios en una cosa muy pobre. Dios tiene múltiples representaciones. Hay dioses buenos, hay dioses malos, hay dioses del agua, hay dioses del cielo, dioses en el bosque, dioses en el mar. Todo tiene dioses. Entonces, qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Pero la cosa de lo que estamos hablando es de esta parte histórica, porque aquí en esa época es que San Agustín está incorporando un elemento que hasta ese momento no había sido considerado, la iluminación de parte de Dios para las acciones buenas. Hey, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí?
¿Algo que yo deba responder? ¿Alguna duda? Muy bien. Unos minutos más en historia, unos minutos más. Quiero decirles que yo sé que la historia a veces suele ser aburrida, un poco tediosa, como, estamos hablando de historia, pero deben de conocerla. Es importante. Esto también viene en el examen parcial, así que ni modo, tenemos que verlo. Tenemos que ver esta parte histórica. Aquí miren, más historia. Ahora vámonos a la Edad Media. En la Edad Media encontramos a San Anselmo. Ya empezamos a encontrar más santos aquí, ¿verdad? Más personas vinculadas a la iglesia. San Anselmo es un hombre justo que recibe su justicia. Dice San Anselmo, el hombre justo recibe su justicia de la ley intencional, de la intencionalidad moral. Una persona es justa porque intencionalmente hace obras justas, porque decide hacer lo correcto. Este es el primer moralista de la Edad Media. Se aparta del hedonismo de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, y se coloca la eticidad, se coloca el estudio de la ética en la ley y la intención. Vamos a evaluar cuáles eran tus intenciones. Si tus intenciones al obrar eran buenas, y es que San Anselmo está incorporando un elemento que hasta el día de hoy es considerado en todo buen juicio, porque en todo buen juicio lo primero que queremos descartar es que haya sido culposo, no, doloso. Fíjate, el asunto es que cuando hay un accidente, ¿qué es lo primero que evalúa el juez? El perito. Cuando llega el policía, él se queda viendo a la escena, habla con las dos partes, el que pegó, el que recibió el golpe, e interpreta. ¿Qué interpreta? La culpa. Y dice, es que usted tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque sobrepasó el límite de velocidad, invadió carril, porque sobrepasó a esta persona de manera incorrecta. ¿Y qué está determinando? La intención de la acción. Fue intencionado, fue mal obrar. ¿Quién está incorporando ese elemento que hasta el día de hoy lo vemos en nuestra sociedad? San Anselmo, San Anselmo. Ahora, otro más. Santo Tomás de Aquino, quizás no los voy a ir tocando todos, pero los mejores referentes. Santo Tomás de Aquino, a este ustedes sí se lo tienen que poder, porque Santo Tomás de Aquino habló sobre la oración del estudiante. Si nunca la han visto, cópienla, ahí les va a quedar la presentación en el aula virtual. La oración del estudiante dice así: Señor Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Están a la par. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayúdame, el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino estaba hablando de esto. Esta es una oración muy famosa de Santo Tomás de Aquino, involucrada también en varias películas, ¿verdad? Como la película de Mr. Brooke. Buenísima película, se las recomiendo también. Y ahí vemos a un asesino en serie que está luchando con un problema psiquiátrico de personalidad múltiple. Este está teniendo la alucinación de que el hombre malo dentro de él viaja en el carro con él mientras está fraguando los asesinatos. No los mata al azar. Estudia a sus víctimas, va a sus casas, les toma fotografías, los analiza cuando duermen, cuando se levantan, cuando salen, cuando regresan. Y este hombre malo dentro de él lo está seduciendo, diciéndole: ahora no. Ahora no, ahora es cuando debemos matarlo. Mr. Brooke, yo no sé si ya la vieron también. Buena película para ver. Pero San Agustín incorpora una oración que Mr. Brooke también está orando, pidiéndole a Dios para que le ayude a detenerse en medio de aquel asesinato. Esta es la oración que hace: Señor, te pido serenidad para cambiar todo aquello que no puedo cambiar,
para valorar aquellas cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Quiero vivir día a día y disfrutar de cada momento. Quiero que me ayudes a enfrentar los problemas y que me des un camino hacia la paz. Dame valor para entender a este mundo impuro, tal como es y como me gustaría que fuera. Quiero entregarme a tu voluntad y creer que tú harás todo, que todo esté bien. Así podré ser más feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema, la búsqueda de la ética, la felicidad máxima, ser mejor persona. San Agustín fue el hombre que estaba diciendo estas cosas, ¿verdad? La recuperación de la ética aristotélica, pero también integra una ética de ley, la acción del hombre. Y entonces habla del conocimiento y de la voluntad. Por eso cuesta mucho la intención, cuenta la intención de la conciencia, la intención. Retoma lo que dijo San Anselmo, retoma lo que dijo Aristóteles, los une. La conciencia puede ser afectada por la ignorancia. La conciencia es afectada por la ignorancia, por la falta de libertad. Y entonces la violencia se vuelve una enfermedad, una pasión. Santo Tomás de Aquino, el hombre que estaba hablando de estas cosas. Pues fíjense, me quedan unos 2 minutos más, y les quiero hablar de este hombre de la Edad Media, y es Blas Pascal. Blas Pascal y Spinoza fueron representantes de la Edad Media que son importantes. ¿Por qué? Porque Blas Pascal coloca 2 polos de oscilación en el conocimiento. Dice, el conocimiento es espiritual, geométrico y espiritual de la fineza. Espiritual geométrico y espiritual de la fineza. El ser humano busca la felicidad, decía Blas Pascal, pero la felicidad no está fuera de él, ni dentro de él. Está fuera y está dentro a la misma vez. Es el amor o la caridad que nos lleva a los más internos y nos saca a los demás. Entonces, Blas Pascal tiene estas ideas de que la naturaleza del ser humano y las condiciones externas son la combinación que dan la felicidad. Lo que está fuera afecta, pero lo que está dentro también. La combinación de ambas es lo que va a ser el reflejo. En tanto que, fíjate, Blas Pascal sugiere lo siguiente, mira, el entorno donde vos te moves, tus círculos de influencia, tus amigos, la gente con la que estudias y trabajas, los lugares que frecuentas, dónde pasas el día, todos estos factores externos. ¿Qué oís? Todo el día pasas oyendo la choli. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Solo de vulgaridades y de chistes ignorantes y de cosas sin sentido. ¿O qué pasas oyendo? ¿A quién escuchas? ¿Qué ves en la televisión? Si solo ves youtubers que no tienen ninguna otra cosa que hacer, no hay pensamiento crítico, no hay análisis de la vida, si solo pasas viendo tele y novelas y videos y cosas por el estilo, todo esto entra a tu alma. ¿Y de qué la llena? Bueno, de todo lo que has visto, todo esto externo, pero además está en combinación con lo interno tuyo. Y entonces esta combinación refleja quién eres y tus actos éticos y morales. Blas Pascal era un hombre que proponía ideas interesantes. Él decía, las personas son el resultado de la combinación entre los factores externos y los factores internos. Entonces tenemos a este sujeto que está aquí frente a nosotros, bueno, malo, justo, injusto. Y Blas Pascal lo veía y decía, ¿y quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes estudias? ¿Con quiénes trabajas? ¿Qué quiero ver a quién ves? ¿Con quién hablas? ¿Qué oyes? Eso es todo lo que te afecta, todo lo que entra a tu sentido, a tu mente, a tu corazón, a tu sistema, y entonces lo digieres y se vuelve interno, y entonces sacas de ahí. Ese Blas Pascal tenía ideas que no eran tan alejadas de la realidad, pero otro del que les quiero hablar es de Spinoza. Es que Spinoza dedicó mucho esfuerzo a la filosofía moral, según se ve por su obra específicamente dedicado a ello. Tiene el eje de la obligación. Spinoza habla de la obligación, es decir, de la ley. Las leyes humanas no se distinguen de las divinas, dijo. No hay distinción entre lo divino y lo humano.
No, es solo una ley, es que esto es ley divina, esto es ley humana. No, no, no. Para Spinoza no hay división, todo está tomado por la razón y nada se deja al azar. No, no hay aquí sorpresas, todo está sujeto al destino. Entonces Spinoza nos incorpora un elemento que hasta hoy tampoco hemos considerado, esta dualidad entre la ley de Dios y la ley del hombre. No, decía Spinoza, tal división no existe. Aquí todo es tomado por la razón. Analice lo que va a hacer, piénselo, no hable por hablar, no vaya por ir, piense, hable con criterio, use la razón, para eso se le dio. Spinoza era ese hombre. Y por último, antes de cerrar esta mañana, a David Hume. David Hume dice que los juicios morales no se rigen en la razón, sino en el sentimiento. Ay, David Hume habla del amor y de la compasión y de la ternura. Dice, son los sentimientos de utilidad y de simpatía los que nos mueven a obrar. Entonces una persona que emocionalmente se ve movida, se ve tocada, entonces esta persona va a ser moralmente buena. Al tratar de usar la inteligencia o la razón, decía David Hume, en lugar de los sentimientos, se incurre en el paso indebido del ser al deber ser. Entonces, una falacia naturalista es lo que David Hume propone, ¿verdad? Una falacia naturalista. Fíjense que lo demás que tendríamos que ver es la era moderna y la posmoderna. Pero yo creo, aquí les voy a dejar, miren, en la clase, para que puedan echarle una miradita. Aquí se los dejo en varias tablas. Por ejemplo, la primera tabla, edad antigua, mira, edad antigua. Y aquí están los representantes. Y aquí están las escuelas, ¿verdad? Platón, la escuela del platonismo y del eudonismo. Aristóteles, hedonismo. Zenón de Sitio y Epicuro, los estoicos. Edad media o la edad medieval, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los grandes representantes, el cristianismo, el luz-naturalismo ético, la era moderna, Immanuel Kant con el formalismo, a él no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Y también en la época contemporánea, John Stuart Mill y Jeremy Bentham con el utilitarismo hasta la época actual, ¿verdad? La época actual donde vamos a ver filosofía analítica, ética discursiva, y entonces aquí hablamos de el Círculo de Viena, hablamos de Charles Stevenson, Jürgen Habermas, de estas personas. Y pues nada, que aquí también les dejo otra tabla resumen, por época, por sistemas, y los representantes y las características. Quiere decir que si ustedes leen esta tabla en azul, son capaces de entender y explicar lo que yo les he contado hoy. ¿Por qué, Lick? No, hombre, ¿cómo va a creer? ¿Cómo no? Mira, es bien fácil. Edad antigua. Y el sistema era el platonismo. Y su representante era Platón. ¿Y qué decía? Entonces decía que el alma humana tiene tres partes. La parte racional, que es la inteligencia. La parte irascible, que tiene que ver con el carácter. Y la concupiscible, que son sus apetitos naturales, son sus deseos. Eso no es difícil de entender. Eso es bien fácil, eso es pura lectura, ahí no hay análisis de nada. Y Aristóteles tenía esta escuela, el eudonismo. ¿Y de qué hablaba Aristóteles? De la felicidad como el fin último, de la política y la ética, que son inseparables. Una persona ética es una persona que entra a la política y viceversa. Entonces, nada que ver con lo que vemos hoy, ¿verdad? Y así, mira, cada uno. El siguiente es la época medieval. Y aquí está, mira, San Agustín, Santo Tomás, y tenemos más, ¿verdad? Cada uno de los sistemas están aquí. Ahora, ahí se los he dejado para que con la sola lectura lo puedan entender. Las preguntas que responden. ¿Quién me puede decir a mí lo que debo hacer? ¿Yo mismo? ¿Cómo que alguien me va a decir a mí? ¿Yo mismo? Bueno, eso se llama ética discursiva. Eso se llama formalismo. No, Dios me dice a mí, Dios rige mi conducta. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad final. Hablamos de los estoicos, eso es intelectualismo moral, eso es ética discursiva. ¿Qué más vemos aquí en esta tablita? Otra pregunta, ¿y qué es lo que debo hacer? Pues
Bueno, debo actuar de acuerdo con una norma que pueda convertirse en una ley universal. Debo comportarme de acuerdo a un estándar mundial. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, eso es también formalismo, hedonismo, utilitarismo. ¿Y qué debo hacer? Debo hacer esto porque es lo bueno. De eso es lo que hablan los estoicos. De eso es lo que habla el naturalismo ético. Esos son los hedonistas y los eudonismos. ¿Y cuáles son las acciones correctas? Ahí está. Entonces, como ven, son tablitas que solo requieren lectura. Miren esta parte de aquí bien bonita. Esa parte bien bonita. Sí, cómo no. Porque es una tarea que deben hacer. ¿Qué deben hacer? Deben leer El hombre de las cavernas de Platón. Deben de leerlo y me van a escribir en un máximo de 2 páginas, puede ser en una, pero en un máximo de 2, una interpretación personal, un análisis en sus propias palabras. Pongan atención, no escriban como piensan, no vayan a escribir. Es que a mí se me ocurre que, fíjese que cuando, no. Escriban pensando en que yo voy a leer. Escriban como si se tratara para mí. Cuando el licenciado lea este volado que va a escribir, Platón se refiere al hombre de las cavernas como 2 sujetos que representan la vida del ser humano. Y la caverna es el entorno donde vivían. La luz del exterior se refiere al mundo con toda su complejidad. Pero además la luz del interior, así es como quiero que escriban. Escriban un análisis personal. Sepan que yo soy el lector. Entonces no escriban como hablan. Cuando ya lo hayan terminado de escribir, léanlo en voz alta y van a ver que hay cosas por corregir. Léanlo en voz alta. ¿Qué más les voy a pedir que hagan? Una segunda cosita. Esto es individual, ¿verdad? Cada estudiante deberá elegir a un representante de los sistemas éticos. Un representante de los sistemas éticos son estos. Cualquiera de estos representantes, ¿ve? Cualquiera de estos. O los que hemos visto aquí. Aquí se los dejo de otra manera, más detalladamente. Aquí están los representantes de cada sistema. No saben cuáles son. Bueno, aquí también están, ¿ve? Aquí están los sistemas éticos, mira. Y aquí están los representantes. Más fácil en esta tabla. Sistema ético, representante. Sistema ético, representante. Sistema ético, representante. Sistemas, representantes. Y lo que dijeron. ¿Qué van a hacer con esto? Van a escoger el que más les guste. Y una vez lo hayan escogido, cuando ya lo tengan, deben escribir un resumen personal que exponga de manera sencilla, de manera clara y de manera concreta de qué se trata el sistema ético que corresponde al representante que han escogido. Aquí les dejo algunas referencias, alguna bibliografía extra, si ustedes quisieran entender al pensador o al representante que han escogido. Y eso es todo esta mañana. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo no? Luis. Sí, licenciado, es que fíjese que acá en el PDF que nos ha enviado, yo lo estaba viendo, y en la tarea no dice eso que usted está diciendo, solo dice lectura de la caverna de Platón, y como siguiente punto dice sacar 10 noticias para que sean analizadas bajo los diferentes sistemas Tiene éticos. razón, yo me equivoqué al colocar esa lámina. Por eso es que en clase yo lo noté hoy mientras estaba terminando de revisar. Yo cometí ese error. Gracias, Luis. Por eso es que le estoy contando aquí en vivo para que hagamos la corrección. Yo voy a corregir la tarea. Cuando terminemos la clase, inmediatamente la voy a corregir. Pero esto que le estoy pidiendo es estas 2 cositas individuales. Para que quede claro, dice aquí, pregunta, todo lo de las 3 presentaciones vistas hasta hoy vienen en el primer parcial. Sí, Samuel. Y también las próximas 2 sesiones que vamos a tener van a ser incluidas en el parcial. Solo el material que vemos en clase está incluido. Las clases están en video en el aula virtual. Si no las ha visto, puede verlas. ¿Cuándo se entrega la actividad? Dice David. Tienen una semana. A partir de hoy tienen una semana para entregar la tarea.
Entonces, ahí está. ¿Alguna otra duda, otra pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro? Buenísimo. Jóvenes, les agradezco. Ah, allí Diana, dígame Diana. Lo que usted acaba de decir, ¿la tarea va a ser adicional o va a quitarlo de las noticias y va a agregar esta o cómo funciona? Voy a quitarlo de las noticias y solo nos vamos a quedar con esto. Lo de las noticias no. Quedémonos con estas dos tareas porque me interesa que vean la parte histórica. Quiero que escojan uno y que entiendan a ese uno. Ok. Gracias, Diana. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Fantástico. Gracias esta mañana por acompañarme en la clase. Les espero el próximo jueves. Revisen el aula virtual. Quien no ha escrito su nombre y su apellido y la palabra presente debe hacerlo. Primer nombre, primer apellido, palabra presente. Así es como estoy pasando la lista de asistencia. Jóvenes, les agradezco esta mañana, que tengan un feliz jueves, que les aproveche el fin de semana, cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Buen día. Adiós, hasta pronto. Buen día. Kelly, que Adiós, Dios te adiós. bendiga. Vemos. Nos vemos. Feliz día. Feliz día.